Hola gente bonita, esta semana Adriana nos llevará de la mano por un menú con recetas espectaculares y sencillas. En vuestra cocina, una receta súper especial, crepe de harina de castañas con espinacas y queso crema. Adriana nos propondrá un nuevo reto para cuidarnos. Ya sabéis que al terminar el programa nos vemos en el sofá para responder las preguntas que nos enviáis en el consultorio. Ourensanas y ourensanos, nos encontramos aquí porque empezamos un nuevo programa y vamos allá con el menú de la semana para que tengáis ideas en los próximos días. El lunes os propongo un potaje de garbanzos con espinacas y bacalao. Y ya para cenar, una sopita de fideos que sean integrales, o si os gustan también los fideos de garbanzos sería una buena opción, y luego una tortilla de champiñones con una ensaladita sencilla de tomate y aguacate. El martes haremos unos lomitos de merluza a la romana y acompañaremos con patatas panaderas, que mejor hacerlas al horno o en freidora de aire, y un salteado de repollo. Y por la noche un calabacín al horno relleno, y ese relleno lo pondremos con tomate, arroz bonito y mozzarella por encima para gratinar. El miércoles unos espaguetis integrales con unos dados de pollo o de tofu, si preferís, brócoli, unos trigueros y salsa carbonara. A la noche, una ensalada templada, que llevará canónigos, tomates cherry, zanahoria y calabaza salteadas o asadas previamente, cuscús, mejor integral, nueces y queso feta, una mezcla deliciosa. El jueves a mediodía, unas patatas cocidas con judías verdes, zanahoria, huevo cocido y una rica ajada por encima. Un plato sencillo, más tradicional, pero que nunca defrauda. Y para cenar, una quinoa que coceremos previamente y vamos a combinar con salmón al vapor y un salteado de calabacín y de berenjena. El viernes, canelones integrales rellenos de boloñesa. Y para completar la ración de verduras os propongo poner una ensalada, pero podría ser una crema de verduras si la preferís. Y por la noche, una receta especial, la receta de la semana de Moichef, que serán unos crepes de harina de castañas con espinacas y queso crema que no os podéis perder. Llega el sábado y nos vamos a hacer un plato combinado, unos huevos a la plancha, con boniato al horno y un rico pisto. Y para cenar, unas tiras de eura, que sería esta proteína vegetal procedente de la soja, que acompañaremos con un rico guacamole y unos nachos de maíz. Con las tiras a lo mejor preferís hacer unas fajitas y las rellenáis también pues, con tomate, alguna hoja verde, un poquito de aguacate y nos queda más completa. El domingo, calamares a la plancha, que pondremos con arroz integral y un salteado de vegetales, que os propongo que sean zanahoria, judías, pimiento rojo y guisantes. Y terminamos la semana con una rica y sencilla cena, un revuelto de gambas y de grelos o navizas sobre una tostada de pan integral. Y hasta aquí el menú de la semana. Espero que os gusten las ideas, que para poder verlas de nuevo recordad que está disponible en la página web de la región. Hola a todos y a todas, queridos ourensanos y ourensanas. Una receta sencilla como siempre y vamos a realizar unos crepes. No son filloas, porque nada tiene que ver, entre comillas, con los ingredientes que se suelen utilizar en la receta tradicional, por eso les llamo crepes. Vamos a utilizar una harina de castaña, 100% castaña. Vamos a utilizar leche, que podríamos utilizar una bebida vegetal o a vuestro gusto, incluso un caldo. Vamos a utilizar un par de huevos, un poquito de azúcar para darle un toque, ese toque dulzón que ya tiene también la propia castaña. Y la mantequilla va a ser para untar suavemente, muy ligeramente la sartén para que resbale y se pueda despegar más y para darle cierto doradito. Relleno. Tenemos estos dos ingredientes. Uno son las espinacas baby, que son unas espinacas, unos brotes de espinacas que nada tiene que ver con la versión adulta o grande, porque son más tiernos, no tienen tanto amargor y bueno, siguen teniendo la turgencia, pero no tienen tanta como la grande. Y aquí tenemos un poquito de queso crema. Los rellenos ya sabéis que los podéis adaptar a los ingredientes que tengáis en la nevera, a vuestros gustos, aversiones, alergias, intolerancias, bla bla bla, bla bla bla. Ponte a cocinar, Moisés. Tengo aquí los huevos, un par de huevos, los añadimos a este bol grande. Perfectos los dos. Después de los huevos vamos a añadir la harina.
es una harina que yo he tamizado, ¿vale? Porque venía en el envase, venía bastante compacta, tenía pelotitas por parte de la humedad o de la consistencia de la propia harina, y lo que hice fue tamizarla para que coja un poquito de aire, para que sea más fácil de mezclar, bla, 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 bla. Tamizamos, pasamos por un colador fino, algo que nos permita integrar aire dentro de esta harina. Lo añadimos directamente a los huevos y vamos a batir estos dos ingredientes. Esta primera integración de los dos ingredientes va a ayudar a, en parte, deshacer los grumos, y ahora, cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer es ir añadiendo. Es más fácil de disolver los grumos de esta forma que si añadimos la harina y el agua, la harina y la leche. Y ahora, cuando esto está mezclado, vamos añadiendo leche. Aquí puse 100 gramos de harina de castaña, 2 huevos, y la leche podrían acercarse a los 250 mililitros, 300. Más o menos esa cantidad de leche sería suficiente para obtener una masa lisa y líquida que ayudase a que se formase el crepe y que tenga una densidad suelta. Aún así lo pasaremos por un colador, ¿vale? Por si queda algún grumito. Entonces añado un poquito más. Tenía 300 mililitros, 400. Yo creo que ahora es suficiente. Esto lo arrimo para aquí o por detrás mejor, para que no os moleste. Perfecto. En este momento podemos añadir el azúcar ya, y vamos a añadir también una puntita de sal. Esos contrastes dulce, salado, hacen que funcione mucho mejor en boca el sabor de las cosas. Dulce con un poquito de salado, salado con un poquito de dulce. Una puntita de sal, ¿de acuerdo? Así el sabor dulce de la castaña con el poquito de azúcar que le añadimos va a subir de nivel habiéndole añadido una puntita de sal. Voy a pasar esto por un colador. Entonces, esperadme ahí un momentito y lo paso por un colador para tenerlo en un recipiente un poquito más apto para poder verter directamente en la sartén, y a la vuelta continuamos. Hasta ahora. Perfecto. Lo hemos colado. Quedaron algunas pelotitas en el colador, entonces es una buena idea pasarlo por un coladorcito para quitarle esos grumos que puedan parecer desagradables al hecho de cuando formemos el crepe. Una cosita, si esto lo dejamos media hora en la nevera, perfecto, o incluso la noche anterior. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes se amalgaman en una forma de reposo más tranquila, y lo único que tenemos que hacer después, porque se van a precipitar el sólido de la harina de castaña, se precipitaría a la parte de abajo. Mezclamos de nuevo y listo. Pero una buena forma de que funcionen y se hagan mejor es dejándola reposar por lo menos media hora. Amalgama. Me gusta esa palabra, amalgamar. Bien, encendemos. Tenemos esta sartén ligeramente caliente. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues fijaros, vamos a añadir una puntita de mantequilla. Esta puntita de mantequilla es demasiado, porque lo único que necesitamos es crear una película tan fina, tan fina, tan fina por la sartén que nos haga que el crepe se resbale un poquito. Entonces, fijaros, esto nos va a sobrar muchísimo. Cogemos un papel de cocina y cuando esto se haya derretido, lo único que tenemos que hacer es secar, entre comillas, el fondo de la sartén para que quede una película súper fina. Y os preguntaréis vosotros y vosotras, ¿podemos añadir mantequilla a esta masa? Sí, podríamos añadirla, ¿vale? Así quedaría con un toque más caseoso, un poquito más de doradito, otro tipo de aroma y de sabor. Pero yo no quería añadírselo hoy y está bien. Podemos añadir un aceite vegetal de alta calidad como el girasol alto oleico, un poquito de aceite de coco, un poquito de aceite de almendras.
en poca cantidad, por favor. Una vez que tenemos caliente esto, la primera siempre es de prueba, ¿vale? Es la que nos permite regular la temperatura de la sartén para que se cocine perfectamente el crepe. Entonces, la primera vamos a añadir en el centro, esparciremos en todo el fondo de la sartén esta masa para ver qué temperatura necesitamos, ¿de acuerdo? La primera siempre se descarta, entre comillas, o es la que probamos, porque podemos corregir si necesita un poquito más de sal, un poquito más de azúcar, bla, bla, bla. Si fuera el caso. Entonces, vamos a añadir un poquito ahí, lo esparcimos en el centro, tardará poco en secarse y ahí estamos viendo cómo se está cuajando. La temperatura que tengo aquí está del 1 al 10, estaría en un 7,5, 8. Yo creo que hay que bajarlo un poquito, pero bueno, eso es lo que tenemos que medir ahora. Vemos cómo se están formando diferentes burbujas. Y cuando veamos que levantamos un poquito del borde y ya se despega algo, podemos intentar gestionar darle la vuelta. Y para darle la vuelta hay que hacerlo rápido. Podemos utilizar una espátula, pero si utilizamos los dedos, que es una forma de que no se rompan y es más prácticos, tenemos que hacerlo rápido porque nos podemos quemar los deditos. Entonces tenemos esto aquí, ya se levanta el lateral y ahora, ¡pum! ¿Visteis? Súper rápido. Cuanto menos tiempo lo tengamos en la punta de los dedos, menos sensación de calor vamos a tener. Yo creo que está en una temperatura un poquito alta. Cojo aquí esto y lo voy a poner aquí delante para ir poniendo ahí los crepes. Este hasta me sirve, ¿eh? ¿Veis? Vamos a por otra. También podemos medir la cantidad de masa que añadimos, cubrimos el centro. Si dejamos los bordes ahí un poquito más subiditos, pues van a tener una textura más fina, más crujiente. Me encanta hacer crepes y en casa los comemos muchísimo. Crepes, tortitas, es uno de los desayunos preferidos de la semana. Y el fin de semana, que me levanto con un poquito más de tiempo y con más relajado, más hago. El color ese se lo aporta la harina de castaña y según la harina que utilicemos, el sabor del crepe va a tener más o menos intensidad o distintos matices. Me voy a quedar haciendo aquí 4 o 5 crepes más y ya montamos, pero antes tenemos que escuchar a Adriana para saber qué opina de este plato que he hecho hoy para vosotros y vosotras. Hasta ahora. La receta de hoy, tal cual, al completo, es deliciosa, pero fijaos también qué idea tan interesante para hacer unos crepes diferentes a los que hacemos normalmente con harina más de trigo, de avena, y utilizar una harina de castaña, este producto ahora de temporada maravilloso, con sus propiedades también nutricionales. Con lo cual, por un lado, hacemos una masa para hacer unos crepes diferentes y muy ricos, y luego los combinamos con lo que queramos. Puede ser una idea para incluir en el desayuno, puede ser un crepe que los peques puedan llevar al cole, por ejemplo, para el recreo. Puede ser una cena con esta opción más de relleno salado. Así que creo que es súper interesante porque nos da mucho juego y combinar ingredientes como las espinacas con un queso crema, que es delicioso y también a lo mejor es un vegetal que a mucha gente le cuesta más comerlo solo, pues dentro de este crepe os invito a que lo probéis porque de verdad que está súper bueno. Muy bien. Se me ocurrió una cosita mientras hablaba Adriana, que siempre estoy atento ahí escuchándola, pero también pienso en mis cosas, ¿eh? Fijaros, voy a coger este trocito de mantequilla para darle un poquito más de alegría, ¿vale? Tenemos ese trozo de mantequilla, lo vamos a derretir en la sartén. Hice 3 o 4 tortitas, 3 o 4 crepes, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir las espinacas. Meneamos un poquito y con ese calor residual prácticamente se van a cocinar. ¿Qué podemos hacer a mayores? Añadir un poquito de pimienta, porque así lo que estamos haciendo es darle un poquito de cocinado, quitarle volumen. Y le vamos a añadir también un poquito de sal, muy poquita sal. Perfecto, apagamos y removemos.
acaba de cambiar radicalmente el relleno. Pasa de tener un relleno fresco, turgente y amargo a coger un toque gaseoso gracias a la mantequilla, un toque picantito gracias a la pimienta y ese toque salino muy poquito para impulsar un poquito más los sabores de la propia hoja. Entonces tenemos aquí, se ha cocinado en nada, sigue manteniendo los tallitos que le van a dar ese crocante. Pues directamente lo que vamos a hacer es untar. ¿Por qué lado? Voy a untarlo por aquí y al plegarlo se va a ver así. O si lo unto por aquí, al plegarlo se va a ver así. Me da igual. Untamos la mitad. Va a ser como la base pegajosa para el relleno. Para el resto del relleno. ¡Ey! Así, despacito. Un poquito más. Ya que tenga relleno, ¿no? Casi hasta el borde. Cogemos las espinacas, las ponemos ahí en el centro, encima del relleno, lo llevamos hasta el borde o esparciéndolo por la media luna del propio crepe y ahora cerramos. Incluso podemos hacerle un toque así, también. Ya hemos hecho algo parecido ahí atrás y me parece una cosa súper rica. Podemos hacer 3 o 4, añadir una salsita por encima, acompañarlo de otros ingredientes, una ensaladita en un lado para darle algo más de frescura, pero yo creo que es una ideaza para trabajar en casa y para degustar. Buen provecho. El reto de la semana tiene que ver, por un lado, con nuestra salud y también con la salud del planeta, porque os voy a proponer que reduzcamos el consumo y el uso de plásticos en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de diferentes formas. Podemos revisar en casa, en la cocina, qué utensilios tenemos para cocinar, tablas de cortar, recipientes para guardar alimentos y luego también podemos revisar cuando vayamos a hacer la compra. Pues podemos llevar nuestras bolsas reutilizables de casa, podemos comprar productos que no vengan todos envasados en plástico, como por ejemplo zanahorias. Pues en vez de comprar las zanahorias en la bolsa de plástico, pues puedo comprar las zanahorias a granel y llevarme yo una bolsa de casa de las de tela, que hay un montón de opciones, o a lo mejor tengo una en casa que llevo para reutilizar. Podemos revisar también pues, aquellos productos que a lo mejor en vez de en plástico puedan venir en otro tipo de envases o, como os decía, que directamente compréis vosotros las piezas por separado. En general, los plásticos, perjudiciales para el medio ambiente y perjudiciales para nuestra salud. Los envases en casa para guardar alimentos, pues con Head Tupper de cristal. En vez de utilizar utensilios para cocinar que sean de plásticos o de siliconas, pues utilizar materiales de acero inoxidable, por ejemplo. Las tablas de cortar también, hay tablas de diferentes materiales adecuados. Así que hacer un poquito una revisión e intentad por vosotros y por el planeta reducir el consumo y uso de plásticos. Hemos llegado a nuestro consultorio y vamos allá con las 2 preguntas de la semana. Para hoy, Alejandro de Ourense quiere saber cómo hago para que los aguacates no se pongan negros después de cortarlos, que no se oxiden. Comerlos enseguida. Sería la primera opción. La que yo haría con los ricos que están. La segunda, si vais a guardarlos, porque os sobra la mitad, lo primero es no quitarle el hueso. Si le quitamos el hueso vamos a exponerlo más al aire, aunque lo cubramos, y se va a oxidar. Lo tercero, antes de cubrirlo con un papel film o con un material que sea sostenible si es posible, pues lo que podemos hacer es untarlo ligeramente con un poquito de zumo de limón, de naranja o incluso algún tipo de ácido acético como el vinagre, un vinagre de manzana. Eso lo que va a hacer es que evitar que se ennegrezca y simplemente guardarlo en la nevera hasta el consumo. Cuanto antes lo hagáis, mucho mejor. Entonces no le quitéis el hueso, rociarlos con un poquito de ácido cítrico si es posible y guardarlos en la nevera bien cubiertos. Ya está. Yo hago con la servilleta de papel de cocina, con un poquito de limón, unas gotitas, lo envolvéis.
Ah, vale. Y así. Acaba de tirar por tierra toda mi teoría. No, es un extra. Estela de Ourense, ¿es bueno tomar creatina como suplemento para el entrenamiento? Pues de manera general te diría que sí. Con la creatina ya tenemos evidencia acerca de sus beneficios y ayudaría en el rendimiento, ayudaría en la recuperación muscular, en la ganancia de masa muscular, con lo cual asesorándote por un profesional que te recomiende pues dosis y demás, sí que sería un buen suplemento. En el mundo deportivo incluso también se asocia con mejoras a nivel cognitivo, a nivel óseo, así que bueno, pues estaría dentro de una recomendación que yo podría darte y aconsejar. Interesante. Pues hasta aquí el programa de la semana. Hemos sido hoy muy breves, respuestas claras y concisas. La gente dice, menos mal. Nos hemos enrollado, a ver la semana que viene. Un besito, nos vemos. Adiós. Gracias.